Detengo la transcripción. Muchachos, hoy vamos a platicar de la organización del sistema nervioso. Es de alguna manera las bases, o seguimos con las bases para entender la función del sistema nervioso. Entonces, tenemos que entender que esencialmente el sistema nervioso es la evolución de la necesidad del organismo unicelular de poder transmitir la información de lo que estaba pasando en el medio. En su medio externo, vamos a decir, en su medio ambiente, él se tocaba con algo, y ese con el que se tocaba tenía que causar cambios en toda la célula. Se complica la existencia cuando este organismo unicelular decide trabajar en grupos. ¿Ya? Entonces, estos organismos pluricelulares tenían que comunicar la información desde un lado de la colonia hasta el otro lado de la colonia de una forma eficiente y poderle avisar a toda la colonia si tenían que acercarse o alejarse de lo que ellos necesitaran. Esencialmente este fue el origen del sistema nervioso. En el organismo pluricelular, esta comunicación se hizo por medio de conexiones específicas. Y aquí la conexión la hizo una célula especializada. Se terminó de definir una célula especializada que tenía una prolongación y que podía transmitir la información desde un origen hasta otro lugar. Y ese otro lugar pues tenía algunas funciones, etcétera, ya vamos a platicar. Entonces, el sistema nervioso esencialmente está formado por neuronas, que ya platicamos ayer, que tenía dendritas, que tenía axones, y estos axones largos estaban envueltos en mielina en algunas células. No todas están envueltas en mielina, hay células desmielinizadas, sin mielina, pero la gran mayoría de las que son eficientes, largas, necesitan mielina. Hay que entender la anatomía, hay que entender el nódulo de Entrambier, hay que entender el tema de las conexiones que hay entre una neurona con otra. En este caso, este es un axón de otra neurona que pega con una dendrita axodendrítica, y vamos a ver el tipo de conexiones que puede haber, entre otras cosas. Esta es la neurona en una diferente estructura, en donde esta célula tiene muchas partes listas para recibir la información, las llamadas dendritas. Son muchas. Y todo esto confluye en un único axón. Pero este único axón se va a conectar con otras muchas neuronas. La conexión entre neuronas se llama sinapsis. Y podemos definir la relación entre la línea de conductividad como neuronas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, dependiendo de dónde empiece el estímulo y dónde termine. Aquí está la neurona, el cuerpo, y observen cómo esta es una conexión que pega en el cuerpo. Esta pega en la dendrita. Esta pega en el cuerpo, y así cientos, miles de neuronas, donde los estímulos que estas neuronas están produciendo y están transmitiendo a esta neurona, al final se va a sintetizar aquí en el cono axonal para definir un potencial de acción. Entonces tenemos conexiones, su texto está así desfasado, perdón, pero así estaba el texto donde saqué la copia, ya no lo he cambiado, pero cuando un axón pega en una dendrita, la conexión se llama axodendrítica.
cuando pega en el cuerpo se llama axosomática. Cuando pega en el axón de la neurona se llama axoansónica. Entonces, la dendrita y el axón es la manera en la que tenemos de comunicar las diferentes neuronas. Y luego la neurona va a conectar con la siguiente neurona a través de una sinapsis. La sinapsis tiene, obviamente, la neurona presináptica, es la neurona presináptica, y la neurona postsináptica. Esta es la neurona postsináptica. Neurona presináptica y neurona postsináptica. Esta neurona presináptica tiene vesículas. ¿Ok? Estas vesículas tienen neurotransmisores que se van a liberar. Vamos a ver cómo se liberan los diferentes estímulos que liberan estas vesículas que tienen neurotransmisor que llega luego a la hendidura sináptica. Entonces, es muy importante que entendamos términos, muchachos, definiciones operacionales para yo poder platicar con ustedes de la misma manera. Entonces, vamos a definir lo que es materia gris y lo que es materia blanca. Materia gris, donde están los cuerpos celulares de las neuronas. La materia blanca, donde están los axones del sistema nervioso. La corteza cerebral, ¿a qué le llamamos núcleo? Un núcleo cerebral es una masa de neuronas, claramente definida, grande, profunda en el encéfalo. Locus también son grupos de neuronas, pero más pequeños que el núcleo. La sustancia son grupos de neuronas no tan claramente definidos, como por ejemplo la sustancia negra. No es núcleo negro, no es locus negro, es sustancia porque está no claramente definido. El ganglio aplica acumulación de neuronas, igual que el núcleo, pero fuera del sistema nervioso central, o sea, en el sistema nervioso periférico. Hay una excepción porque hay unos núcleos que se le llaman ganglios basales, pero esencialmente es un tema de terminología. En la materia blanca vamos a tener haces, que es grupos de acciones muy claramente definidos en su origen y destino común, como por ejemplo el haz córtico-espinal, que va de la corteza a la médula espinal. Una cápsula, que es grupos de axones que conectan el cerebro con el tallo encefálico, como por ejemplo la cápsula interna. Comisura, que es una acumulación de acciones que dan de un lado a otro, o sea, que comunican, vamos a decir, los dos hemisferios. Lemniscos son haces, pero con una forma de cinta más pequeños que el haz. Y al final, el nervio, que es el axón, el sistema nervioso periférico. O los grupos de axones en el sistema nervioso periférico, con excepción del nervio óptico, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo mismo que me estoy platicando. Aquí tengo un grupo de células que vamos a llamar ganglio. Aquí en el nervio, pues están los axones, que algunos proceden de las células que están en este ganglio, otras que son células centrales. Aquí tenemos en la médula espinal la materia gris y la materia blanca. La materia gris tiene una forma como de una mariposa que tiene un asta dorsal, la parte de atrás, un asta ventral, la parte de adelante y un asta lateral. Denme un segundito, muchachos.
Perdón, chavos. Entonces, esta es la médula espinal. Podemos definir las vías descendentes que son motoras. Aquí están las vías motoras que van a tener un nombre específico. Y las vías ascendentes que son sensitivas. Aún y que aquí lo pongan, las vías ascendentes del lado derecho y las vías descendentes del lado izquierdo o viceversa, no, están mezcladas. O sea, aquí hay unas vías ascendentes, descendentes, y esta vía ascendente también está aquí alrededor, ¿verdad? Y estas vías ascendentes también están aquí de este lado. Y estas descendentes también están aquí de este lado. Esto es la columna dorsal que lleva información hacia arriba. Y estas son la columna ventral y lateral. Entonces tenemos asta dorsal, asta ventral. El asta lateral no se observa en todos lados porque esencialmente es la cadena simpática que no está en toda la médula, sino en algunos pedazos de la médula, pero cuando está localizada aquí. Esencialmente esto es lo que tenemos que entender de la anatomía de la médula espinal. Entender en el cerebro, la anatomía del cerebro, los hemisferios cerebrales y luego el tálamo, subtálamo. Aquí está el hipotálamo y pertenece al hipotálamo la neurohipófisis, que ya la platicamos. Luego la parte intermedia se llama mesencéfalo y luego la parte abajo del mesencéfalo está el puente y el cerebelo y finalmente el bulbo raquídeo. Estas son los 5 pedazos en los que yo voy a dividir a grosso modo el sistema nervioso central antes de la médula espinal, que también es sistema nervioso central. Entonces, este es el sistema nervioso central, encefálico, arriba de la cabeza, y este es el sistema nervioso central que está abajo del cráneo. ¿Ok? Son 5 pedazos. Y estos 5 pedazos obedecen a la evolución ontogenética en un organismo. Primero, cuando estamos muy poco desarrollados en nuestra embriogénesis, tenemos el prosencéfalo, la parte más adelante, luego el mesencéfalo, la parte intermedia, y el romboencéfalo, la parte final antes de la médula espinal. De este prosencéfalo va a salir el telencéfalo y el diencéfalo. Del mesencéfalo continúa y el romboencéfalo se divide en metencéfalo y mielencéfalo, donde este último me da el bulbo raquídeo y el metencéfalo me da la protuberancia. Entonces tengo un cerebro de 3 vesículas a un cerebro de 5 vesículas. Obviamente, esta parte adelante es más nueva que la parte de atrás. Esta parte de atrás es filogenéticamente mucho más antigua, donde vamos a decir prácticamente esta parte de adelante no existía. Esta parte de adelante se empezó a desarrollar cuando el organismo empezó a especializarse, llegando a lo máximo en su especialidad como la conocemos desde un punto de vista, ahora sí, antropocéntrico en los Homo sapiens, ¿no? El telencéfalo, esta parte es de los hemisferios cerebrales y tenemos que entender los hemisferios cerebrales. Entender que hay una organización del sistema nervioso. Y desde el punto de vista anatómico lo organizo como lóbulos. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital, un lóbulo temporal. Y adentro, si este está abierto, yo abro el lóbulo temporal cuando está pegado con el lóbulo frontal y el parietal y está el lóbulo insular o la ínsula. Esto es profundo. Profundo a la fisura lateral, que es esta. Estos hemisferios los separamos
porque hay unas hendiduras que llamamos circunvoluciones más profundas. Y luego sabemos que esta circunvolución anatómica tiene un trasfondo fisiológico. Aquí por delante tengo sensibilidad, perdón, motricidad. Aquí por detrás de esta cisura tengo sensibilidad. Pero luego, todo esto es modulación. Todo esto es modulación. Todo esto es modulación. Es una parte sensitiva, pero modulada. Todo esto es modulación. Esta parte de atrás vamos a revisar cómo tiene algunos sentidos específicos, como la visión. Esta parte temporal tiene algunos sentidos específicos, como la audición, la sensibilidad y la motricidad de una forma organizada. Y luego tenemos regiones, áreas de la corteza específicas. Estas áreas fueron definidas por Brodmann, en donde estas áreas específicas tienen función específica, tienen una anatomía histológica específica. Por ejemplo, estas áreas son de la sensibilidad general. Esta área es la sensibilidad visual. Esta área es la sensibilidad auditiva. El área 41-42, el área 17, el área 1-2-3. El área 4 y 5 es motricidad. El área 45 es una área de asociación. Asociación del habla. Esto mueve todo. Esto mueve la laringe para poder hablar. ¿Ok? Aquí tenemos una zona de asociación visual que está en la parte frontal, campo oculofrontal se llama, y así las zonas más específicas. Todas las demás no importan o no son tan relevantes. Aquí son las áreas más relevantes. Luego dijimos, abajo en el diencéfalo teníamos el tálamo. El tálamo, debajo del tálamo tenemos el hipotálamo. Y luego, pegado al hipotálamo, tenemos la neurohipófisis. Aquí están los ganglios basales y muchas otras estructuras que son muy relevantes para funciones vitales, viscerales, en comunicación con la corteza y el resto de nuestro organismo reflejo. Luego tengo la protuberancia, tengo el cerebelo muy bien desarrollado porque esto me da coordinación fina y esa coordinación fina me permite hacer cosas que no podría hacer si siguiera siendo un gusano. Luego el bulbo raquídeo, donde muchos de los núcleos que tienen que ver con la vida, los núcleos vitales, están aquí en el bulbo raquídeo. Por eso decimos que son los primeros que tuvieron que existir para que el gusano tuviera vida. Cuando hablo de gusano, obviamente me refiero a esa hidra en el mar, de la cual todos evolucionamos hasta ser lo que somos, ¿no? De la que nacieron luego todos los demás animales. Hasta este momento, ¿dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones? Dedito para arriba. Muy bien. Dedito para arriba, ya dio Amanda también, ya dio Guillermo, ya dio Andrea. Devani. Dedito para arriba, Devani. No, Devani no pone dedito para arriba. Eso, muy bien. Muy bien, Devani. Julio también ya puso dedito para arriba. Muy bien. Aquí está la corteza con la materia gris. Y luego, profundo en la corteza, pues es la materia blanca, ¿verdad? Obviamente. El cuerpo calloso son fibras que pasan de un lado al otro, como lo dijimos en el hemisferio.
Aquí tenemos el tálamo y el hipotálamo. Aquí tenemos los ganglios basales, que dijimos que esencialmente no terminan de ser ganglios. Podríamos llamar que son núcleos o lemniscos, pero digamos, por conveniencia se llaman ganglios basales. El lóbulo insular profundo, que aquí está, dijimos que este es el lóbulo parietal, este es el lóbulo temporal. Abriendo los dos tenemos la ínsula. Tenemos aquí la cápsula interna, que son los axones que bajan de la corteza, cápsula interna. Y tenemos muchas maneras de poder dibujar el sistema nervioso central dependiendo de lo que yo quiero explicar. Luego, en el mesencéfalo, a nivel de colículo superior, este es el colículo superior. El mesencéfalo en la parte posterior tiene unos abombamientos dados por núcleos, y estos núcleos de colículo superior, que vamos a ver sus funciones, etcétera, tienen núcleos de los nervios oculares, otros núcleos que tienen que ver con la coordinación motriz, la sustancia que dijimos que eran grupos de neuronas menos específicos. En esta parte de arriba le vamos a llamar techo, esta llamamos tegmento. Más abajo en la protuberancia, aquí están las fibras del puente, esto que está apelotonado, doctor, pero no se ve tan apelotonado como aquí. A ver, ¿dónde está? No se ve tan apelotonado como aquí la protuberancia. ¿Por qué? Ah, pues porque esto es un gato, ¿verdad? O sea, o un animal inferior. Más abajo las pirámides, que son fibras corticales que luego se decusan, las olivas, que es una sustancia olivar, un núcleo olivar, la formación reticular, que son una estructura también no tan bien definida como un núcleo. Hasta aquí la anatomía, muchachos. De anatomía. Eso es un tema de anatomía, de memoria. Tenemos que estudiar la anatomía. Quiero pensar que estudiaron anatomía del sistema nervioso cuando vieron anatomía humana. Ya todos aprobaron esta materia, quiero pensar. Muy bien. Entender la sinapsis, muchachos. Aquí tenemos el nervio presináptico y aquí tenemos el nervio postsináptico, la terminación postsináptica. Observen cómo los canales están en comunicación. Aquí entra el calcio, libera el neurotransmisor que se conecta con los receptores. Entonces, están acomodados por neurexinas y su receptor. En pocas palabras, no caen donde caigan. Después de que un nervio se pega en una neurona, hay cambios celulares que le dan estructura, están pegados, están organizados. Como cuando tenemos la parte que arrastra, por ejemplo, cuando tenemos una camioneta que va a jalar una caja, un tráiler. Esto es cierto, ya se pegó un carro con la caja, pero luego tengo que hacer conexiones. No pueden estar nada más sueltas ahí. Y esas conexiones las hacen las neuroxinas de una forma específica. Aquí tenemos que estudiar los ejes. El eje somatosensorial y el eje muscular. El eje somatosensorial, obviamente, lo vamos a terminar de definir a detalles, pero observen cómo se está organizado. Desde el receptor se lleva la información por la médula hasta el bulbo y luego hay muchas conexiones. En el bulbo, luego llega al tálamo y luego a la corteza. Aquí vamos a hablar de neurona de primer orden, la que llega de aquí a la médula, y luego de la médula sube la neurona de segundo orden hasta el tálamo, y del tálamo la neurona de tercer orden. La longitud de las fibras de la de primero, segundo, tercer orden depende de muchas cosas, dependiendo de la función del nervio y de otras condiciones anatómicas.
pero observen cómo aquí hay mucha redundancia en las conexiones. La información viene y en el bulbo se divide y parte de la información la va a mandar al cerebelo, porque el cerebelo tiene que tener información antes de la corteza. Y luego de aquí se va la corteza diciendo, ya lo procesé y ya lo sinteticé para ti. Y luego de aquí esto se termina de integrar en la conciencia. Y muchas veces esta conexión como arco reflejo se va a conectar con las vías que vienen descendentes, o de la corteza motora, o de núcleos inferiores que también descienden. Y esto lleva hacia el efecto final en el músculo. Y la función del músculo luego también tiene esta información que viene de regreso, esta información que luego va a terminar de regular. En pocas palabras, el movimiento regula el mismo movimiento, pero se inicia acá. ¿Pero qué lo inicia acá? ¿Qué lo despierta? Estímulos que llegan de algún lado. En algún lado tiene que llegar el movimiento. Si no llega de ningún lado, tú no te mueves. Oye, doctor, pero yo puedo moverme sin tener ningún estímulo. Por ejemplo, puedo pensar en moverme. Bueno, eso es la corteza frontal, que te dice, piensa y muévete. No sé si me expliqué. O sea, el movimiento tiene que tener un estímulo de entrada. El movimiento es la salida. Tiene que llegar a algo de información. Y esa información va de receptores o de memoria. Vamos a platicar un poquito de memoria también más adelante, lo cual es muy relevante, pero esencialmente estos sistemas los tenemos que tener claros. Esto ya lo habíamos platicado. El estímulo que llega y que un nervio mielinizado que es más grande, más rápido, el estímulo va brincando de nodo de Rambier en nodo de Rambier, siendo esto más rápida la comunicación. ¿Ok? El más grande de todos, habíamos dicho que eran las vías rápidas, las A-alfa, por ejemplo, la motoneurona alfa, que esencialmente puede tener una velocidad más arriba de 100 metros por segundo. Y este potencial de acción ya lo platicamos ayer, que es generado esencialmente por la entrada de sodio, abriendo los canales rápidos de sodio. Tenemos que entender, muchachos, este sistema es una representación esquemática, parecido a un ordenador. Entonces, yo tengo entrada y salida. La respuesta aquí esencialmente es movimiento. Esta respuesta es movimiento. Oye, doctor, pero si estoy amarrado y no me puedo mover, entonces la respuesta no sería movimiento. No, perdón, sí. Es movimiento, pero el movimiento puede no efectuarse. Oye, doctor, y si en lugar de movimiento lo único que de salida tengo yo es ansiedad. Ansiedad o sudoración o las famosas mariposas en el estómago. Esta es una mariposa. Mariposa en el estómago. Es una barriga. ¿Ok? Pero todo esto, esencialmente, ¿cómo estás cuando estás ansioso? Tembloroso, en movimiento, no te puedes quedar quieto. La sudoración es un músculo también, muchachos. Es una salida vegetativa, si ustedes quieren, pero esencialmente aquí hay una información que va de salida. Pero la más importante es, oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Me muevo? O la ausencia de movimiento también es una respuesta de regulación de movimiento. Esta es la salida. La entrada, muchachos, son estímulos. O sea, aquí hay algo, dolor, calor,
frío, comida, veneno, políticos, no, perdón, esto es otra cosa. ¿De acuerdo? Es la entrada. Oye, pero aquí en entrada ponen un problema. Ah, bueno, es que esto puede entrar directo hacia el sistema o puede entrar procesado a través de la corteza que luego se decida que tengo que hacer algo, entrada. Y luego, ahora sí, yo ya sé qué tengo que hacer. Y de aquí me puedo comunicar. De aquí a acá. Pero para yo poder hacer eso, necesito, primero, a ver, dame datos. Oye, tienes que caminar. Ok, tengo que caminar, pero dime, ¿estoy sentado, estoy parado, estoy descalzo, estoy en un ambiente, estoy encima de piedras donde si me caigo hay lava, o estoy en un jardín, o sea, dame datos, porque si no la voy a regar. Y luego, estos datos los tengo que integrar. Esta entrada de estos estímulos normalmente entran por un procesamiento primero y luego, ahora sí ya entran para hacer un efecto. Puede ser que vayan directo, pero pueden ser que vayan con esta complejidad. Y luego aquí se integra la información de una forma inconsciente, se da el resultado y yo puedo tener una de entrada procesada y salida sin darme cuenta por qué lo hice. Oye, pero ¿por qué le pegaste a tu compañero? Pues no pensé pegarle, solamente que me asusté y levanté la mano y le golpeé. O sea, la típica cuando lo llamamos en el barrio, te escaman. ¿Sí saben a qué me refiero cuando te escaman? Como que te hacen así. Te hacen así en la cara y tú respondes. O sea, es muy difícil que te hagan así y que tú te quedes así. Tú respondes. Y en esa respuesta, de repente le pegaste. No le querías pegar. ¿Por qué? Porque esta unidad de procesamiento puede no pasar por la corteza. Puede no pasar por otros núcleos. Y esta información normalmente la tengo en la memoria. Y esta memoria, hay varios tipos de memoria almacenada. Una memoria almacenada es filogenética. O sea, yo no necesito aprender que algo en contacto con mi piel hace que yo tenga que mover mi brazo, mi pierna o mi cuerpo. Porque ya sé filogenéticamente que eso que está en contacto normalmente es un animal. Por eso te tocan con una pluma y tú le haces así, de forma automática, porque piensas que es un animal. Pero si además aprendiste que ese animal es una tarántula venenosa, dicho sea de paso, las tarántulas no son venenosas, pero es una serpiente venenosa porque vives con serpientes. Perdón, no me refiero a que estudien con serpientes, que sean compañeros de serpientes, no. Me refiero a que vivan en un medio ambiente con serpientes. ¿Vamos bien? Entonces más fácilmente vas a tú reaccionar. Si ya te pasó una vez, vas aprendiendo y la información se va integrando. Entonces, esta unidad de procesamiento es muy importante. Hay dos tipos de sinapsis, la química y la eléctrica. La sinapsis química es la que se lleva en el sistema nervioso, normalmente es unidireccional. En cambio, la sinapsis eléctrica no se lleva en el sistema nervioso, se lleva en otro tipo de grupos musculares, como por ejemplo en el músculo cardíaco, donde la comunicación es de célula a célula. La célula le pasa la información eléctrica de una a otra. El sistema nervioso central no es así, normalmente es química porque se tiene mucho más proceso que regular.
Ya hemos hablado de las dendritas, los axones y el tipo de conexiones que puede haber. Ya hemos hablado de la sinapsis. Observen cómo tengo una densidad de receptores específicos, en la hendidura sináptica, en la neurona postsináptica, en este caso la dendrita de una neurona. Pongo dendrita porque ya saben que puede ser el cuerpo o puede ser el axón. Y este es el axón de una neurona con el neurotransmisor que está en vesículas listo para liberarse. Si yo libero demasiado neurotransmisor, de repente se me agota la neurona, ¿eh? Si se me agota la neurona, el estímulo ya no va a ser tan eficiente. Hay ciertos estímulos que necesitan que se acumule el neurotransmisor, luego se agote. Hay otros que siempre está la cantidad de neurotransmisor respetado para que nunca se agote. La forma en la que se libera el neurotransmisor, aquí está la translocación de una vesícula que se forma por la gemación, en este caso en el retículo, en el aparato de Golgi, que eso vamos a llamar que se forma un endosoma temprano, que luego se va modificando, tengo proteínas que se van estructurando al neurotransmisor. Cuando llega un potencial de acción a la neurona, que llega hasta el final de la neurona presináptica, va a entrar calcio y el calcio va a liberar el neurotransmisor. El calcio va a producir que se una la vesícula con la membrana y que luego se libere el neurotransmisor. Y luego voy a tener unas proteínas como son la clatrina, estas proteínas que estructuran la membrana celular para que vuelva a incluirse en una nueva vesícula que luego llega al endosoma temprano y se fusiona con él para que al final haya un ciclo de membrana, porque de otra forma, pues, la neurona terminaría modificando su estructura geométrica anatómica, ¿no? Y este ciclo es es en todas las células. La sustancia, el neurotransmisor, normalmente se pega a un receptor. En este caso, el ejemplo es un receptor acoplado a proteína G, que lo que hace es que este receptor de proteína G, en este caso en particular, en este ejemplo, puede hacer que se abra un canal o puede producir AMP cíclico o GMP cíclico o puede producir la transcripción de genes o activar enzimas celulares para mediadores químicos, etc. Todo esto es la forma en la que esencialmente sucede. Y a mediano y largo plazo, esto cambia la densidad de los receptores, la densidad de los actuadores, de los segundos mensajeros, para hacer una activación más rápida y más eficiente. Vamos a tener entonces estos, que es lo que acabo de describir, un receptor acoplado a proteína G, y estos se van a llamar receptores metabotrópicos. ¿Por qué? Porque luego tienen que hacer cambios metabólicos. Siempre que implique un segundo mensajero, se va a llamar metabotrópico. En cambio, cuando es ionotrópico, el neurotransmisor se pega al receptor, que en sí es un canal que se abre. Y eso va a producir que entren iones. En este caso, cationes, como por ejemplo el de calcio. Aquí tenemos ejemplos de un ionotrópico, receptor nicotínico de acetilcolina. Un metabotrópico, receptor muscarínico de acetilcolina. Observen cómo un mismo neurotransmisor, acetilcolina, puede tener varios tipos de receptores, porque los neurotransmisores, muchachos, son reciclados. O sea, si yo ya tengo un neurotransmisor, de repente el neurotransmisor puede tener diferentes funciones dependiendo en la neurona postsináptica qué receptor se está expresando. Y las neuronas normalmente expresan algunos tipos de receptor muy específicos. O sea,
la neurona va a expresar receptores de GABA, nada, principalmente GABA. Una neurona va a expulsar GABA, principalmente va a secretar GABA. Hoy hay algunos otros neurotransmisores, sí hay algunas neuronas que van a producir más de un neurotransmisor, pero uno va a ser el más importante de cada neurona. ¿De acuerdo? Neurotransmisores. Ahora sí vamos, cómo se regula. Ya habíamos visto todo esto en el potencial de membrana en reposo. Esencialmente el ejemplo aquí es el cono axónico en esta neurona, donde terminan las diferentes dendritas en el cono axónico, ¿no? Aquí está la neurona presináptica, que puede tener un estímulo excitatorio donde el neurotransmisor va a producir la entrada de sodio, o un estímulo inhibitorio donde va a producir la entrada de cloro o la salida de potasio. Estas dos son estímulos inhibitorios comparados con el estímulo excitatorio. El estímulo excitatorio, cuando llega al umbral, produce un potencial de acción. El estímulo inhibitorio no produce potencial de acción. Aquí, entonces, a ver cómo, o sea, ¿para qué sirve un inhibidor cuando no hay potencial de acción? O sea, no tiene sentido. Ah, sí, sí, tiene mucho sentido, miren. Cuando yo le pego una neurona excitatoria a esta dendrita y luego tengo una neurona inhibitoria, esta cancela a esta de tal manera que ahora no tengo el potencial. Es ponernos de acuerdo en la Cámara de Senadores los que están a favor y los que están en contra. Si hay más a favor, pasa el potencial de acción. Si hay más en contra, no pasa el potencial de acción. Al final termina una suma excitatoria más inhibitoria, donde el resultado es un potencial de acción de todo o nada, o ausencia del potencial de acción. Cuando yo tengo un estímulo excitatorio, tengo un potencial postsináptico excitatorio. Cuando activo la inhibitoria, tengo un potencial postsináptico inhibitorio, o sea, el potencial de reposo más para abajo o el potencial de reposo más para arriba. Si activo los dos, pues no hay cambio, ¿verdad? Aunque esto puede verse así, pues también se puede ver así, ¿eh? Es irrelevante porque al final de cuentas no llegas al umbral. O sea, ahí voy, hasta que llegué. ¡Pum! Llegué. Potencial de acción. ¿Se dieron cuenta aquí cómo dibujé? Un excitatorio, un inhibitorio, otro excitatorio, otro inhibitorio, otro excitatorio, y es la suma de todos estos, donde en una neurona tengo cientos, miles, todos conectándose, todos, donde al final llegas al umbral o no llegaste al umbral y te quedas aquí. ¿Entendieron la imagen? ¿Entendieron lo que quise dibujar? Dedito para arriba si lo entendieron, carita asustada si no lo entendieron. Dedito para arriba. No, si definitivamente soy tremendo para explicar. Siempre todos me entienden todo. No, hombre, no sé por qué no me dan el premio Nobel de la explicación. Soy el mejor explicador del mundo. Premio Nobel a la explicación. No, hombre, qué mal. Pero bueno, no sé cómo ayudarlos. Potencial excitatorio. Este potencial excitatorio se atenúa a la distancia. Si yo lo registro aquí o lo registro acá, mientras más cerca esté,
el potencial excitatorio es más grande. Aunque lo relevante es aquí, en el cono axonar. Puedo tener una suma temporal, un potencial excitatorio, luego otro, luego otro. 3 espigas que llegan en conjunto hasta que llegue el umbral. Suma temporal o suma espacial. No tengo 3. No tengo 3 estímulos en la misma neurona. Tengo 3 neuronas simultáneamente. Pega una, pega la otra y pega la otra. Esta suma se llama suma espacial. Ambas tienen la misma respuesta. Pero en este caso fue una que dio 3 golpes y aquí cada una dio un golpe sobre la mesa. ¿De acuerdo? Potencial excitatorio. El potencial excitatorio en suma espacial, 3 juntas. El potencial excitatorio en suma temporal. Y aquí tengo un potencial excitatorio y luego un potencial inhibitorio. ¿De acuerdo? Aquí, la suma de los potenciales excitatorios llegan al umbral produciendo esencialmente la intensidad, muchachos, del estímulo depende de la cantidad de disparos en la sinapsis o la cantidad de potenciales de acción que llegan. Llegaron 4, llegaron 8, llegaron 16. Estímulos excitatorios, todos estos, llegando cuando son 16 ya se hace el potencial de acción. Si son 8, no. ¿De acuerdo? 8 golpes, ya sea sumados por sumación temporal o sumados por sumación espacial. Los impulsos débiles sale potenciales de acción, pues digamos que poco frecuentes. Son todo o nada, pero tienen una frecuencia. Cuando tengo un estímulo intenso, tengo muchos potenciales de acción. Así es como esta neurona, con ceros y unos, puede definir intensidad, poco intenso y un estímulo muy intenso. La suma de los potenciales excitatorios contra los inhibitorios y todos pueden tener sumación temporal y la combinación de estos, sumación espacial. El arco reflejo, muchachos. A ver, déjenme reviso. Denme un segundito. Denme un segundito. A ver, dejo de compartir. Dejo de grabar.